Para quien no me conozca, es María Aranza Zuballón Hornillos. Soy licenciada en Investigación y Técnicas de Mercados por la Universidad de Valladolid y también estudié un máster en Dirección y Administración de Empresas por la Universidad Europea Miguel de Cervantes. Durante 13 años estuve asesorando a emprendedores en una empresa de Castilla y León y desarrollando programas de fomento del espíritu emprendedor. Y bueno, pues tanto predicar que al final pues decidí ponerme también por mi cuenta y actualmente pues soy consultora y también pues me dedico a dar formación en la Escuela de Negocios y Dirección dentro de las materias o de los cursos de dirección comercial y en el curso de marketing. Una vez hechas las presentaciones, pues vamos a ver qué vamos a tratar a lo largo de la sesión de hoy, ¿vale? O sea, está dedicada a determinar lo que es la previsión de la red comercial. A lo largo de la sesión lo que vamos a hacer es analizar lo que es la planificación comercial y vamos a ver lo que es el concepto de contabilidad marginal y en qué se soporta. Y vamos a ver qué exactamente es el método que nos va a servir pues, para intentar controlar pues, todos los parámetros comerciales que se deben de tener en cuenta dentro del departamento comercial. También vamos a estudiar lo que son las previsiones eficientes y haremos una previsión de lo que son las ventas, aunque este tema también lo tratamos un poco en la sesión anterior con los métodos del zigzag y de arriba y abajo. Y también vamos a ver lo que es el coste de las ventas, la producción y lo que son los costes de estructura de la empresa. Y por último, pues vamos a analizar un poco lo que es el presupuesto comercial. Vamos a ver en qué se versa. Sobre todo lo que vamos a centrarnos a lo largo de la sesión de hoy es ver la contabilidad marginal y ver en qué consiste, ¿vale? Dentro del departamento que nos va a servir pues, para el control de estos parámetros comerciales que indicábamos. Es cierto. Empezamos con la primera cuestión, que sería la planificación comercial. Bueno, comentaros que me podéis cortar en cualquier momento, es decir, me podéis escribir si tenéis alguna duda sobre lo que estamos tratando a través del chat, ¿vale? Bueno, pues, ¿en qué consiste esta planificación comercial? Que digamos, es uno de los centros dentro de la sesión de hoy. Bueno, pues la planificación comercial en sí misma es lo que consiste en hacer un planteamiento, como aquí aparece dentro de la definición, a futuro, ¿vale? Acerca de cómo vamos a llevar pues, todas las tareas que deben de lograr conseguir un objetivo dentro de unos periodos de tiempo determinados, ¿vale? ¿Cómo? Pues intentando gestionar los recursos que tiene dentro de la empresa y teniendo en cuenta también todos los movimientos del exterior, es decir, del entorno. Es decir, tenemos que analizar y ver tanto los movimientos internos como externos del entorno. Realmente existen dos herramientas básicas de la contabilidad general que analizan la rentabilidad comercial del departamento y que nos van a permitir pues, el control que decíamos del mismo, es decir, que tenemos que saberlas manejar, ¿vale? Vamos a aprender a cómo manejar estas dos herramientas que son tan importantes dentro del departamento comercial pues, para determinar ese control que es tan importante. Entonces, las herramientas son dos herramientas básicas que son la cuenta de explotación y el escandallo de productos. No vamos a confundir con la cuenta de explotación que se hace en la contabilidad analítica. Esto lo hacemos desde el punto de vista del departamento comercial. Lo digo porque muchas veces, en el caso final, se os pide esa cuenta de explotación desde el punto de vista del departamento comercial y muchos de los alumnos me estáis analizando la contabilidad analítica. No, por favor, hacerme una cuenta de explotación desde el punto de vista del departamento comercial, analizando lo que es el departamento comercial, que es el centro de este curso, ¿vale? Entonces, a la hora de realizar este control pues, para determinar si se logran los objetivos a través de los recursos de los que dispone la empresa, realmente la empresa tiene que tener en cuenta unos aspectos tanto internos, como decíamos, como externos. En los aspectos internos de la empresa se debe de tener en cuenta pues, cuál es esa estructura organizativa que ya hemos visto en anteriores sesiones. El personal, también tendremos que ver cuál es la cultura de la empresa, los recursos tangibles o intangibles, gastos, proveedores, etcétera, ¿vale? Y estos gastos realmente son la base de planificarlo. Y para ello tendremos que, primero, fijar los objetivos pues, para intentar
establecerlo. Ya vimos también anteriormente cómo se deben de fijar los objetivos del departamento comercial, diseñar un conjunto de programas y finalmente estimar el presupuesto, que es lo que vamos a hacer en esta sesión, estimar ese presupuesto. En el análisis de los factores internos y externos, bueno, como dijimos también en anteriores sesiones, hemos dicho que el departamento comercial se encuentra integrado dentro del departamento de marketing. Tenemos que ser consecuentes con los objetivos estratégicos de la empresa y por ende por los objetivos también del departamento de marketing. Entonces, dentro de este departamento se suele analizar cómo influyen una serie de agentes o factores externos de la empresa. Entonces, entre esos factores externos, pues hay que analizar pues las dimensiones económicas, las políticas, las legislativas, las tecnológicas, etcétera. Es decir, pues en la política pues hay que analizar un poco pues lo que es la estabilidad política del país y ver cuáles son las decisiones que toman los políticos en materia sobre todo pues de política exterior, de fiscalidad, y deben de ser analizadas de forma muy concreta, es decir, porque son factores que influyen mucho a las empresas. También tenemos que analizar pues, los factores económicos, es decir, ver exactamente dentro del área geográfica en el que está trabajando la empresa y ver cómo influye directamente sobre la misma. También tenemos que analizar lo que son los factores socioculturales, en el sentido de que hay que analizar pues cuáles son las actitudes, las creencias, la cultura o comportamiento de las personas y de la sociedad, ¿vale? Y entonces, daros cuenta que la empresa debe de considerar exactamente la cultura de la zona en la que está trabajando. Y, bueno, pues los factores tecnológicos, ver, digamos, todos los aspectos teniendo en cuenta pues lo que hay en materia de investigación y desarrollo dentro de su sector. Y ecológicos, pues te daros cuenta que actualmente hay una gran normativa en materia de ambiental y que pues también existen un conjunto de reglas sociales que las empresas han de considerar. Y por último, pues evidentemente pues todas las reglas legales y normativas y trámites que realmente pues afectan a la actividad de la empresa, ¿vale? Entonces, las empresas deben tener en cuenta estos factores, ¿vale? Los factores externos y los factores internos. En los factores externos, cuando una empresa analiza estos factores, también tiene que determinar en qué grado nos va a afectar. Si va a afectar de forma positiva o va a afectar de forma negativa. Los que afectan de forma positiva realmente pues serán oportunidades para las empresas que puedan aprovechar pues para lograr un crecimiento y obtener una mayor cuota de mercado, y los factores negativos pues van en contra, es decir, tendrá que intentar poner en la medida de lo posible las medidas oportunas pues para poder, digamos, minimizar ese impacto negativo que el entorno pues puede suponer a las empresas. Los factores internos, pues también son los factores que ya dependen de la propia digamos, situación de la empresa. Entonces, se puede partir, pues en este caso, de una contabilidad general de la empresa y en concreto, pues del balance general de situación. Y en este caso, pues no podemos conocer cuál es la situación económica de la empresa, es decir, si la empresa gana dinero, cuál es la situación financiera, es decir, si tiene dinero pues para desempeñar nuevos proyectos, ver exactamente cuál es el volumen de ventas, el volumen de compras, las deudas que tiene la empresa, los impagos que tienen hacia las empresas, etcétera, ¿vale? Entonces, lo mismo, en este caso tendríamos que analizar los factores positivos y los factores negativos de la empresa. ¿Alguna duda hasta ahora? ¿Todo bien? Vale, perfecto. Pues continuamos. Empezamos con lo que es el concepto ahora de la contabilidad marginal, pero me gusta hacer esta pequeña introducción para que sepáis exactamente dónde está insertado lo que es el departamento comercial. No debéis de olvidar que realmente nos encontramos dentro del departamento de marketing, ¿vale? Entonces, tener en cuenta que estos aspectos se analizan dentro del propio departamento. Aquí lo que vamos a analizar es realmente pues ver pues como un sistema de información y control de los principales, digamos, parámetros del departamento, ¿vale? De la empresa. Tener en cuenta que la contabilidad marginal está incluida dentro del Plan General de Contabilidad y que tiene como pretensión dar una información y control de los principales parámetros de la empresa, ¿vale?
Tener en cuenta también que pues se tienen en cuenta pues, determinados datos como pueden ser las existencias, los gastos, los ingresos y la cuenta de explotación del balance general de la empresa, ¿vale? Pues para analizar lo que es la rentabilidad de la empresa. Vamos a partir de esa serie de datos de una forma muy sencilla, es decir, que aunque no tengáis datos contables, pues vamos a un poco diferenciar los ingresos de los gastos y sobre todo saber diferenciar los distintos gastos asignados a las distintas partidas correspondientes pues para analizar la contabilidad, o sea, la cuenta de explotación desde el punto de vista comercial, ¿vale? No os preocupéis porque no es difícil, ¿vale? O sea, es bastante sencillo. Entonces, por un lado, tener en cuenta que se separan los gastos de la actividad de la empresa y por otro lado, la estructura. Vamos a ver en qué consiste cada uno de ellos. Los costes que están dependientes de la actividad principal de la empresa, lo voy a señalar porque esto sí que es importante, o los costes proporcionales, que también es otro término que vamos o sea, los costes dependientes de la actividad principal de la empresa son los costes proporcionales y son dos tipos de costes, ¿vale? Que son los costes de fabricación y los costes de comercialización. Son aquellos que se dedican a producir y a comercializar los productos, ¿vale? Y que sí que van inherentes a la propia actividad de la empresa y desaparecen cuando realmente desaparece la función de fabricación y comercialización. ¿De acuerdo? Y por otro lado serían los costes de estructura, que son los que realmente serían los costes de estructura de la empresa, que son los que aportan esta estructura necesaria para que la empresa, digamos, pueda completar las funciones. Es decir, son los costes fijos. En los costes, es decir, si vamos a fabricar una mesa, pues evidentemente tendremos los que son los costes de fabricación, pero también tendremos, por ejemplo, los costes administrativos, es decir, los de emitir lo que es una factura, para que diferenciéis unos de otros. Daros cuenta que si dejamos de fabricar, es decir, los costes de fabricación se paralizan. Sin embargo, los costes administrativos pues pueden seguir funcionando. Entonces, diferenciar estos dos tipos de costes. Los costes de estructura y los costes diferenciales, es decir, los costes de estructura y los costes proporcionales. Por favor, cuando os pida una cuenta de explotación de la empresa, por favor, diferenciarme estos dos tipos de costes, ¿vale? Ahora vamos a ver qué corresponden cada uno de estos costes. Por un lado, los costes de fabricación, pues dependen, como decíamos, dependen directamente de la producción de la empresa. Si por ejemplo, vamos a producir una mesa y nos vale 10 euros, pues producir 2 mesas nos va a valer 20 euros, es decir, por materia prima, vamos. Estos costes son los gastos que realmente nos supone pues tener la empresa, la fábrica en funcionamiento. A excepción, pues, los gastos energéticos y la mano de obra que realmente, pues sí que, digamos, siguen, aunque esté paralizada, pues realmente pues hay que pagar unos mínimos, ¿vale? Estos costes, pues, ¿en qué incluyen? Pues son las materias primas, los envases y embalajes, la mano directa de fabricación, solo la mano directa de fabricación, o cualquier remuneración que sea hasta mano directa, la fuerza motriz, es decir, los carburantes, los consumos eléctricos, el agua, los costes de mantenimiento, equipos y salarios de personal, trabajos ajenos, otros costes de fabricación y los costes de inactividad. Los trabajos ajenos corresponden pues a las actividades o materiales que digamos que se desarrollan fuera de la empresa, pero que se incorporan dentro de los procesos de fabricación como una parte. Es decir, cuando, por ejemplo, una empresa se dedica a ensamblar y esas partes directamente están fabricadas dentro de otras empresas y digamos pues realmente cuando llegan a la empresa pues se consideran pues como parte es parte del producto, ¿de acuerdo? Es decir, el coste de haberlo adquirido realmente son otros costes, trabajos ajenos, ¿de acuerdo? ¿Alguna duda sobre los costes de fabricación o producción y que corresponden a los costes proporcionales, es decir, a los que van inherentes al funcionamiento de la empresa? No, todo perfecto.
¿vale? Entonces, estamos en los costes dependientes de la actividad principal de la empresa. Hemos trabajado los costes de la fabricación. Ahora nos vamos a los costes de comercialización, que son los costes, que son aquellos costes directos que van muy relacionados pues con la actividad comercial, con la actividad de ventas y que son proporcionales a las unidades vendidas, ¿vale? Al número de unidades vendidas. Entonces, en este caso, tener en cuenta que se consideran los siguientes conceptos: los descuentos a clientes, las comisiones a vendedores. Bueno, los descuentos a clientes pues son aquellos como pueden ser los descuentos por un volumen grande de compras, los descuentos por pronto pago, por determinadas ofertas comerciales. Las comisiones a vendedores pues son el sueldo que es variable de los comerciales y que puede ser a través de primas y comisiones y variada, como dijimos en anteriores sesiones, en función del tipo de empresa. La distribución pues son los costes de transporte de los productos desde los distribuidores hasta el punto de venta. Los gastos bancarios de la función comercial pues son no de la actividad global de la empresa, sino solo de la actividad de la función comercial, como pueden ser pues los giros o cargos en la financiación de determinados clientes, ¿vale? O sea, es decir, si la empresa ha pedido un préstamo pues, para adquirir una determinada maquinaria, esos gastos bancarios no corresponden a los costes de comercialización, ¿vale? Corresponderán a los costes fijos de la empresa y otros gastos y otros costes de comercialización, ¿de acuerdo? Entonces, estos serían los costes de comercialización y hemos diferenciado de los costes de producción, que corresponden a los costes dependientes de la actividad principal de la empresa, los costes proporcionales. ¿Alguna duda hasta ahora? Perfecto. Pues ahora pasamos a los costes fijos. Tener en cuenta los costes de estructura. Es decir, estos costes fijos se caracterizan porque suelen ser inversos a la producción porque son fijos. Es decir, que cuanto más aumenta la producción, al final ellos se disminuyen porque son fijos. Entonces, si lo dividimos entre el número de unidades producidas por parte de la empresa, contra más aumenta ese número, más pequeño se va haciendo estos costes, los costes fijos. Es decir, se van diluyendo entre las unidades que se producen. Y realmente no tienen una relación directa pues con la producción ni con la comercialización, es decir, no aumentan conforme se va produciendo más, ¿vale? Pero realmente pues nos aporta una estructura que es fundamental pues para el funcionamiento correcto de las empresas. ¿Qué incluyen este tipo de costes? Pues son los gastos salariales de dirección y del personal de la empresa, es decir, del resto de empresas, que pueden ser incluso pues de los propios. En estos costes salariales también se incluyen los costes de los comerciales, es decir, el salario fijo, no el que, digamos, varía con las unidades vendidas, es decir, el coste variable. El coste fijo, ¿vale? Tener en cuenta esto, por favor. Los salarios de los vendedores se incluyen dentro de los costes de estructura. Después tendríamos los gastos financieros, pues que sí que son distintos a los referidos a los de comercialización y pues que es como el préstamo que estábamos comentando anteriormente. También tenemos los tributos, los impuestos y las cargas fiscales de la empresa, las primas de seguro, las amortizaciones del inmovilizado de la empresa, los gastos de publicidad y comunicación y otros gastos, ¿vale? Relacionados y que son relacionados con la actividad de la empresa y que son inversamente proporcional, pues como decíamos, a la actividad de la misma, es decir, que no aumentan con la producción, ¿de acuerdo? Entonces, diferenciar entre costes proporcionales, que serían aquellos que nos permiten fabricar y comercializar de los costes de estructura o fijos. Esta diferenciación es fundamental pues, para calcular los costes marginales. A partir de estos datos vamos a calcular una serie de márgenes que nos van a permitir analizar lo que es la rentabilidad de las empresas. ¿De acuerdo? Retomo, porque he visto que se ha incorporado uno de los compañeros que nos había perdido antes la conexión para que no se pierda, porque es fundamental considerar estos aspectos. Es decir, la contabilidad marginal nos va a permitir proporcionar un sistema de
de control dentro del departamento comercial y para ello tenemos que diferenciar entre dos tipos de costes. Entre los costes que varían con la actividad de la empresa, es decir, con la producción y con la comercialización, y otros costes que son los costes fijos que nos van a aportar una estructura necesaria para que la empresa pues pueda completar sus funciones, que son los costes fijos, ¿vale? Costes de fabricación, pues son los gastos que, digamos, nos supone pues tener la fábrica en marcha y que, bueno, sí que incorporan los gastos energéticos y la mano de obra. Es decir, en este caso, pues tenéis en la documentación tenéis la documentación de lo que es el apartado de planificación comercial, todo es desglose de los costes. Es decir, si en el caso final dudáis si un coste corresponde a una determinada partida con respecto a la otra, es decir, ir a mirarlo, porque ahí lo tenéis desglosado, es decir, tenéis que las materias primas, los envases que es, además la mano directa de fabricación, los trabajos ajenos, otros costes de fabricación, los costes de inactividad, ¿vale? Corresponden a los costes de fabricación. Los costes comerciales, que son directos a la función de ventas y que no incluyen los salarios, ¿vale? Y luego ya tenemos los costes de estructura, ¿vale? Los costes fijos. Continuamos. Pues con estos datos podríamos empezar a calcular qué son los costes, lo que es la contabilidad marginal y tener en cuenta el cálculo de los costes marginales. En la contabilidad marginal se debe de considerar que los costes se deben de clasificar en estos dos grupos, que no existen unos costes semivariables, o están en un grupo o están en otro, ¿vale? No lo repartáis, es decir, o están en los costes de estructura o están en los costes proporcionales, ¿vale? Y que el margen bruto del beneficio pues siempre se calcula pues teniendo en cuenta el precio de venta menos el precio de coste. Ese es el margen bruto de un producto, es decir, lo que vale con respecto a lo que nos cuesta fabricar, ¿vale? El margen del beneficio suele resolver lo que son los costes estructurales, hasta que quedan totalmente amortizados. Ahora veremos ahora veremos en qué consiste este umbral, ¿vale? Es decir, alcanzando lo que es el umbral de rentabilidad, que es la unidad a partir de la cual la empresa empieza a tener beneficios. Es decir, existen X unidades para las empresas a partir de las cuales, digamos, absorbe todos los costes y a partir de dicha unidad las empresas empiezan a obtener un beneficio. Los costes estructurales realmente no se imputan al precio del producto, sino que se utilizan pues, para calcular ese umbral de rentabilidad, ¿vale? Que debe alcanzar para no incurrir esas pérdidas. Para mí este umbral de rentabilidad era muy importante cuando realizaba pues, planes de empresa con emprendedores, porque veíamos que cuántos trabajos tenían que, digamos, desarrollar, digamos, para que la empresa empezara a obtener beneficios. Y se manejan pues datos pues relacionados pues con la cuenta de gestión, con las pérdidas y ganancias y con las existencias, ¿vale? Y con la cuenta de explotación. Entonces, el método de cálculo pues se utiliza pues a través de una serie de costes generales, que son los que hemos visto. Entonces, tener en cuenta que todos los costes proporcionales o de producción o de las ventas es los costes directos, que sería C, el margen bruto de rentabilidad sería M, las ventas serían V, los costes estructurales es CE, el umbral de rentabilidad es de la empresa. Hay un compañero que tiene una duda. Ahora la resuelvo. El PC es el precio unitario del coste y el PV es el precio unitario de venta. A ver, hay un compañero, Daniel, que me pregunta, que entonces me surge una duda. Un vendedor tiene un salario que supone un coste fijo a la empresa, sí. Este coste sería un coste de estructura, ¿no? Sí, es un coste de estructura. Si además tiene una parte variable por vender, por ejemplo, X mesas, este coste de la empresa sería un coste dependiente de comercialización. Sí, ahí sí que se diferencia. Es decir, no hay costes variables, estamos diferenciando los costes. Es decir, el salario fijo siempre sería coste de estructura, los salarios proporcionales al número de ventas realizadas sí que corresponden a los costes proporcionales, como bien has dicho. Así es, correcto, Daniel. Ese es el razonamiento.
¿Vale? Entonces, el umbral de rentabilidad es la cifra de ventas mínimas pues, que debe de alcanzar la empresa para cumplir los costes de estructura y que se calcula pues teniendo en cuenta esta fórmula. Bueno, tener en cuenta que bueno, el margen bruto de rentabilidad es la diferencia que hay entre las ventas totales y los costes proporcionales llevados a un porcentaje relativo a ventas, es decir, expresados porcentualmente en ventas. Por eso se divide entre las ventas. Entonces, la fórmula es ventas menos costes entre ventas. Llevado a porcentaje se multiplica por 100, ¿vale? Las ventas totales es despejar, por ejemplo, lo que es digamos, despejar esta incógnita de la fórmula del margen bruto de rentabilidad. Y si tomamos como referencia una sola unidad, pues tomamos los precios unitarios, es decir, consideramos los precios unitarios de costes y de ventas. Es la misma fórmula, pero llevados a precios unitarios. Y lo mismo con el precio de coste. Estas fórmulas o estas formas de despejarlo es porque ahora vamos a verlo como un ejemplo, es decir, vamos a ver cómo las empresas cuando cambian determinadas situaciones pues deben de variar el resto de incógnitas, es decir, si quieren obtener un determinado margen de rentabilidad, pues tienen que establecer pues cuál es el precio de venta que quieren obtener, ¿vale? Y lo mismo para el precio de coste, es decir, considerando un determinado, queriendo obtener un determinado margen de rentabilidad y con un determinado precio de ventas, ¿qué precio de coste deben de conseguir, ¿vale? Y el umbral de rentabilidad pues es la cifra de ventas mínimas que se debe alcanzar en la empresa pues para cubrir esos costes estructurales a partir de la cual esa unidad pues a partir de lo cual el margen bruto del beneficio pues hace que digamos empiece a ganar la empresa, es decir, obtener una cierta rentabilidad. Aquí tenemos que saber exactamente cuál es nuestro umbral de rentabilidad, a partir de qué unidad la empresa empieza a obtener una determinada ganancia. Vamos a verlo con un ejemplo porque es mucho más claro. Entonces, vamos a suponer una empresa que fabrica y distribuye botones de diferentes materiales y medidas y que venden pues, a una empresa de confección. El director comercial desea conocer pues, cuáles son los costes de producto de los botones de madera con los siguientes datos. Las unidades vendidas son 2.250.000, el precio de venta son 20 céntimos, los costes de producción 1.500 unidades monetarias, bueno, euros, costes de ventas 95.000 y costes de estructura 122.000. Aquí los datos les tenemos dados. Normalmente en los casos, pues estos los tenéis que desglosar vosotros, ¿vale? Los demás están dados. Cualquier duda que os surja, también en el caso, por favor, me podéis ir preguntando aunque sea caso final. Es decir, si no tenéis claro un concepto, por favor, o no encontráis un dato, preguntáis. ¿Vale? Entonces, ¿cómo calculamos las ventas totales? Pues serían pues multiplicando los 2.250 por 20 céntimos, que serían 450.000 unidades monetarias. Esta es la cifra que vais a tener. Es decir, vosotros no vais a tener unidades unidades por el precio de venta. Es decir, lo que vais a tener siempre en los casos va a ser al final lo que es el volumen global de las ventas de la empresa, ¿vale? Entonces, con los costes directos de producción serían los costes totales serían los de comercialización, o sea, los de fabricación y los de comercialización, que ascienden a 245.000. Entonces, con estos datos, pues vamos a ir calculando cada uno de los conceptos que hemos visto. El margen de rentabilidad, que es la diferencia entre las ventas totales y costes proporcionales expresados en ventas. Entonces, sustituimos esas cantidades y vemos que nuestro margen de rentabilidad es de el 45,55%, ¿vale? Cada empresa tiene su margen de rentabilidad. Lo que sí que es cierto que las empresas pues tienen que conocer un poco cuál suele ser el margen de rentabilidad del sector, pues para saber si realmente están en la media, ¿vale? Y ver si están trabajando de forma correcta o si tienen que corregir alguno de estos aspectos y ver exactamente dentro de sus costes si hay algo que se puede minimizar, ¿de acuerdo? Con el margen del cual, ahora vais a ver cómo se utilizan lo que son el precio unitario de venta y el precio de coste unitario. Si suponemos que tenemos este margen de rentabilidad,
Entonces, con el margen del 45% para un precio unitario de venta de 0,20, vamos a calcular cuál debería ser el precio unitario de nuestra venta si lo que queremos es elevar este margen de rentabilidad a un 60%. Entonces, lo que hacemos es despejar de la fórmula y en este caso nos da que nuestro precio de venta pues tiene que ser de 27 céntimos, ¿vale? Ahora, si partimos de un coste de rentabilidad de 45% y lo que deseamos es obtener un margen de ventas del 60%, el precio es de 0,27 euros. Lo mismo se tendría que hacer, podríamos hacer despejando con el coste de ventas, de tal forma que podemos determinar pues cuál puede ser el margen de rentabilidad. Al final es sustituyéndolo. ¿Vale? ¿Alguna duda? Perfecto. Perfecto. Pues seguimos. La cuenta de explotación realmente esta que nos va a recoger de una manera independiente o individualizada por cada uno de los productos que la empresa comercializa. Lo normal es que una empresa no comercialice un solo producto, sino que comercialice varios. Entonces, lo que va a hacer de manera independiente de la empresa es analizar los costes directos de producción y los de comercialización, ¿vale? Y los proporcionales, de tal forma que nos va a reflejar con un determinado nivel de detalle pues cuáles son estos datos para cada una de estas líneas de productos y ver realmente cuál puede ser la más rentable, ¿vale? Así pues, las empresas lo que pueden hacer es establecer un determinado control de fabricación a nivel general y establecer, por ejemplo, pues determinados criterios como pueden ser la adquisición de materias primas o incluso, pues, digamos, ver exactamente pues cuáles son los costes en los que incurren cada uno de los productos que comercializan. Esta es la estructura que tiene, es decir, realmente es lo que hemos visto anteriormente, pero lo que aquí, digamos, aparece desglosado, pues teniendo en cuenta si son costes directos proporcionales, los costes de materias primas, los salarios de personal de producción, los costes, aquí no se ve, estoy viendo que no se ve, estos serían los costes de producción, ¿vale? Totales. Y después los costes de comercialización, que serían los variables del vendedor, los gastos de representación y los costes de distribución. Es un ejemplo, ¿vale? Y después tendréis todo el desglose de los costes de estructura. Y aquí pues se pueden desglosar teniendo en cuenta si corresponden a producción, si corresponden a ventas o corresponden a un sistema general. Aquí tenéis un ejemplo de la cuenta de explotación de una empresa, ¿vale? Es decir, por un lado tenemos los costes directos de producción, los costes de comercialización, los costes de estructura y vemos si realmente pues, si corresponden a ventas o corresponden a cuestiones generales. ¿De acuerdo? Y bueno, en recalcar que esta cuenta de explotación pues también nos va a determinar pues si existen desviaciones con respecto al margen, tanto positivas como negativas, con respecto a las previsiones que el departamento comercial realiza. Es decir, no olvidemos que lo que trata la contabilidad marginal es controlar, digamos, al departamento comercial y ver exactamente cuáles son los factores que nos van a determinar esas desviaciones. Es decir, nosotros tendremos que tener un presupuesto y conforme la realidad va aconteciendo, pues establecer exactamente qué diferencias hay, ver las desviaciones y ver las posibles modificaciones o las decisiones que debe de tomar la empresa, pues con el fin de, digamos, acercarnos al objetivo establecido dentro de la empresa, ¿vale? Esta es una de las herramientas de la contabilidad marginal y hemos dicho que teníamos otra herramienta que es el escandallo de productos. Vamos a ver el escandallo de productos. Esto ya os lo he ido contando. Entonces, el escandallo de productos. Pues para conocer el escandallo, ¿qué es lo que nos permite hacer? ¿Vale? Tener en cuenta que el escandallo nos consiste básicamente en calcular para cada uno de los productos. Hemos dicho que una empresa no suele digamos, comercializar o producir una sola
digamos, producto o servicio, sino que suele tener una cartera de productos. Pues esto lo que consiste es en calcular para cada uno de los productos de su cartera, pues estructurar los costes y los beneficios, pues para conocer realmente cuál es su grado de rentabilidad dentro de la empresa. Es decir, sirve pues para conocer cuáles son los productos que realmente son más rentables de la empresa y poder calcular el margen unitario de cada uno de estos productos. Entonces, el escandallo nos permite calcular para cada producto su estructura de costes y beneficios y así conocer pues el grado de rentabilidad de las empresas. Es decir, cuál es el producto más rentable. Evidentemente, puede ser que haya productos que no sean muy rentables para las empresas y realmente sirva como reclamo pues para, digamos, vender otros productos que sí que lo son. ¿Vale? Entonces, que un producto no sea rentable no quiere decir que las empresas lo tengan que retirar de su cartera. ¿De acuerdo? El escandallo del producto pues se debe descomponer pues cada uno de los elementos y costes que intervienen realmente en la producción del producto, es decir, pues todas las materias primas que son necesarias pues, para producirla y cada una de las piezas, y así vamos a intentar conseguir obtener pues el coste real de la fabricación, ¿vale? Y también tenemos que tener en cuenta los costes de ventas, pues para calcular exactamente cuáles son los costes proporcionales de los costes comerciales que también corresponden a cada uno de los productos de la cartera de la empresa. El escandallo de un producto pues manifiesta su rentabilidad y digamos que cuando queremos modificar esta cartera de esa rentabilidad, aumentamos el precio de venta o intentamos reducir el coste de fabricación. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda sobre este concepto? ¿No? Perfecto. Pues lo vamos a ver a través de un ejemplo. En este caso nos encontramos con una empresa que es dedicada a la confección de un vestido y que tiene una producción mensual de 100. Así lo hacemos rápido lo que son las divisiones. Tenemos que en la tela se gasta 200 euros, que en el hilo son 3 euros, los botones, el empaquetado. Tenemos también todos los costes de producción, es decir, los costes de lo que es el cortar la tela, digamos de formarla, es decir, de tratarla, los turnos, es decir, el decapar, etcétera, ¿vale? Y los costes indirectos, que serían todos los costes fijos de la empresa, las comisiones sobre las ventas, el transporte y otros, ¿vale? Y establece que el coste de los costes indirectos a confeccionar los vestidos es un 70%. Entonces, se trata de llevar cada uno de los costes globales a una única unidad de un vestido, es decir, pues saber exactamente cuál es el coste de producir un determinado vestido, pues con un determinado fin, es decir, saber si nuestro precio de venta realmente es el óptimo. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues es 200 euros pues equivale a 50 metros, pues entre 100 unidades 2 euros. 3 céntimos, es 60 euros, 2,4 euros. 45 euros, 4,5 euros, ¿vale? No he tenido en cuenta ahora los desperdicios, es decir, también se complica, es decir, en la realidad el cálculo no es difícil. Lo difícil es saber exactamente qué corresponde a cada uno de los productos, es decir, digamos, el tener el enunciado. En realidad eso es lo difícil. En cortar, pues tenemos los costes de producción, son 600 euros, pues y se emplea el 25% del tiempo, pues es establecerlo a tiempos, ¿vale? 500 euros lo mismo, es establecer el coste digamos, del tiempo con respecto al coste total, etcétera, ¿vale? Y los costes indirectos lo mismo, si corresponden a un 70% de los costes estructurales, pues ahí tenemos llevado a los costes, el coste global llevado al porcentaje y luego dividido entre las unidades que corresponden, ¿vale? Lo difícil, como os digo, no es calcularlo, es realmente, pues, digamos el saber exactamente cómo calcularlo, es decir, cómo llevarlo a una única unidad.
Entonces, con respecto a estos costes de este ejemplo, pues vemos que un vestido valdría 22,93. Entonces, a raíz de este precio, pues ahí ya tendríamos que determinar cuál es el precio de ventas pues, de nuestro producto, pues digamos, pues, para tener un determinado margen de beneficio que hayamos dicho anteriormente, ¿vale? Un margen de rentabilidad. Entonces, ¿alguna duda sobre el escandallo? Ninguna. Perfecto. Pues continuamos. Y ahora entraremos en la segunda parte de la sesión que habíamos dicho que vamos a ver, que sería lo que es establecer las previsiones y las ventas. Es decir, las previsiones y las ventas de una empresa realmente pues se van a recoger en lo que se denomina el presupuesto. Y un presupuesto realmente, pues ¿qué es? Pues es el conjunto de acciones, programas y objetivos que se quieren alcanzar en cada una de las áreas de la empresa durante un tiempo determinado, un periodo de tiempo determinado, fijando además pues todas las tareas y responsabilidades que nos van a permitir realmente pues alcanzar un adecuado cumplimiento de estos objetivos, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la herramienta que nos va a permitir, digamos, hacer un presupuesto dentro de la empresa? Pues la cuenta de explotación previsional. Y en esta cuenta de explotación previsional pues se deben de recoger un conjunto de conceptos. Por un lado son las previsiones de las ventas, luego veremos los presupuestos de compras y aprovisionamientos, el presupuesto de gastos de fabricación, el presupuesto de gastos de venta y los presupuestos generales o los costes de estructura de la empresa. ¿Qué es lo que recoge cada uno de ellos? Pues vamos a verlo. Una pregunta, ¿tenéis conocimientos contables alguno de vosotros? ¿Tenéis conocimientos contables? Un poquito, hay un alumno que sí que tiene, Javier. Un poquito. No os preocupéis porque luego en lo que es en la práctica que nosotros desarrollamos tampoco son necesarios conceptos contables. Es decir, lo único es que sepáis diferenciar los dos aspectos que os decía anteriormente. Y en este caso, bueno, pues todos conocéis un poquito. No es necesario ser expertos contables, ¿vale? Aunque ahora os voy a enseñar una pequeña cuenta de explotación, pues tampoco se va a exigir realizar esta tarea de explotación porque realmente es una cuenta de previsión general de una empresa, es decir, y nosotros nos vamos a centrar un poco en lo que son los costes de comercialización de la empresa, que es lo que hemos visto con la contabilidad marginal, ¿vale? En este caso, pues sí, esto, lo que son el presupuesto pues nos va a servir pues para determinar realmente pues en todos los programas y acciones que son necesarios pues para alcanzar un determinado volumen de ventas, pero que va acompasado, es decir, porque daros cuenta que el departamento comercial pues es una de las áreas principales de las empresas, ¿vale? Entonces hay que considerar el resto de áreas. Vamos a ver qué es lo que se considera en cada una de las partidas que os comentaba anteriormente. En cuanto a la previsión de ventas, el presupuesto de compras, el presupuesto de gastos de fabricación, los gastos de venta y los gastos de estructura generales, ¿vale? Por un lado, tener en cuenta que bueno, las previsiones de ventas pues nos permite calcular cuál es el producto de la empresa, el volumen de unidades a vender, su precio de venta y el margen esperado. Realmente ojalá las empresas pues fuesen capaces digamos de acercarse lo máximo posible a esta previsión de ventas, ¿vale? Consiste en calcular para cada uno de los productos de la empresa el número que va a vender. Su precio de venta es más fácil porque ahí sí que lo puede establecer y el margen que espera, ¿vale? Es complicado de calcular, ya que realmente si se supieran las ventas reales pues, de las empresas, pues se pueden ajustar el resto de partidas. Es decir, sabiendo el volumen de ventas, pues ya ajustamos el resto de... vamos a saber exactamente cuáles son los costes de producción realmente, porque si sabemos el número de ventas que vamos a producir, la mayor parte de las empresas establecerían un nivel
mínimo de stock necesario pues para las empresas, pues para determinadas, digamos, eventualidades y, bueno, digamos, eso sería lo ideal. Entonces, para ello, para calcular estas ventas, pues existen una serie de distintos métodos o modelos, ¿vale? Uno de los que normalmente suelen utilizar las empresas suelen ser los históricos, es decir, con modelos normalmente pues existen modelos econométricos. También vimos en la anterior sesión los modelos de circuito de arriba a abajo, los manuales en zigzag y que bueno pues que nos permiten pues estructurar este nivel de ventas. Lo ideal realmente pues es vincular, como dijimos a la hora digamos, de realizar la previsión de ventas, es vincular en este proceso la planificación a los vendedores, porque son ellos los que están en contacto con el mercado y exactamente pues pueden ver, digamos, cuáles pueden ser las posibles variaciones, ¿vale? Y los datos deben de estar detallados para cada producto y, digamos, lo ideal es que tuviésemos una determinada estacionalidad, es decir, que viésemos mes a mes qué es lo que puede, digamos, vender una empresa. Lo tenemos en un ejemplo. La previsión de ventas. Aquí tenéis, por ejemplo, el caso pues de una empresa que comercializa aceite de oliva. Entonces, aceite de oliva en toneladas a grandes superficies, pues vemos que en previsión de ventas pues podemos considerar 8.300, 22.000, 27.000, 33.000. Aceite por toneladas, pues las toneladas que prevé vender a cada uno de sus, digamos, canales de distribución. Vemos los precios de ventas que, digamos, que realiza cada uno de ellos y después pues vemos el volumen de ventas que va a realizar, ¿vale? Entonces, esto sería pues un detalle de lo que es una previsión de ventas. Cuando hablamos, por ejemplo, de empresas nuevas, lo que se trata de hacer es, por ejemplo, establecer el máximo de comercialización, o sea, el máximo de producción que puede desarrollar una empresa. Y a partir de ese máximo, pues ir estableciendo pues cuáles son los posibles, digamos, el mínimo. Establecemos el umbral mínimo de rentabilidad para, digamos, establecer exactamente cuál es el volumen de ventas que la empresa por lo menos debe de tener pues para que sea rentable, ¿vale? Esto con respecto a las ventas. El coste del presupuesto de compras o aprovisionamiento pues es el coste que supone comercializar una determinada la mercadería que está vendida, ¿vale? Entonces viene pues fijada pues por los determinados aprovisionamientos y gastos como pueden ser las materias primas, los embalajes, los envases, los fletes y los transportes. Es decir, aquí también se incluyen los transportes. Y los datos de partida, pues partiendo de un nivel volumen de ventas, es saber exactamente cuánto nos va a costar producirlo, ¿vale? Establecer las condiciones de ventas por cada producto y establecer el coste. De esta forma, pues se pueden estimular pues cuál es la cantidad exacta de los materiales, envases y embalajes que se van a consumir mensual. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda? Y luego pues entraríamos en los costes, en el presupuesto de los gastos de fabricación, pues que vienen a recoger, pues incluyen todos los referentes a los costes salariales, a los suministros, es decir, la luz, el teléfono, el agua, el gas y otros conceptos, ¿vale? Y para los costes salariales es importante recordar que no solo se hay que tener en cuenta pues cuáles son los salarios de los empleados, sino también tener en cuenta las cuotas a la seguridad social, que viene a ser como un 35% por encima del salario que se paga a los empleados, ¿vale? Que es un coste también importante. Entonces, bueno, pues en este caso hay que considerarlo. Y los conceptos que es, bueno, pues son conceptos que son muy similares y que también estaban recogidos dentro del escandallo, si os dais cuenta, ¿vale? Y lo que es el presupuesto de gastos de venta, pues que incluye pues todos los costes que no son fijos y que sí que están inherentes a la función de ventas,
como pueden ser los descuentos, los gastos financieros, los gastos del personal de venta, etcétera. Es decir, no su salario fijo, sino su salario, las comisiones, ¿vale? Entonces, tener en cuenta que también habría que incluir también los gastos de la seguridad social. Y bueno, una vez que tenemos establecidos, pues cuáles son nuestros costes, los costes los costes, o sea, nuestra cuenta de explotación previsional en sí misma no tendría mucho sentido si realmente no lo comparamos con la real, ¿vale? Pues para establecer realmente, pues cuáles son cuáles son las diferencias, es decir, ver exactamente en qué nos hemos equivocado, ver exactamente dónde ha habido una desviación, es decir, si un coste se ha disparado hay que saber el origen e intentar corregirlo, ¿vale? Pues con el fin de obtener el margen de rentabilidad que la empresa se ha intentado, digamos, establecer como objetivo. Entonces, y por último, pues recordar lo que hemos visto a lo largo de la sesión, que es que hemos visto que... ¿Alguna duda hasta ahora? Porque a lo mejor he pasado muy deprisa lo que son los costes, ¿no? Perfecto. Pues a lo largo de la sesión hemos visto realmente que los gastos y los costes se asignan a dos apartados fundamentales, que son los que están relacionados con la función de ventas, que están dentro de los costes directos de producción, y los que son variables, que están relacionados pues con los gastos con los costes de producción y los costes de comercialización. Y también tenemos los costes de estructura, que serán los costes fijos, que son los que nos permitían, digamos, establecer una estructura básica pues para el buen funcionamiento de las empresas, ¿vale? Entonces, tener en cuenta básicamente estos dos conceptos, los costes directos de producción y los costes de estructura, ¿vale? Y bueno, que daros cuenta que, como os decíamos, que la función comercial está insertada pues dentro del departamento de marketing y que digamos es una de las herramientas que también utilizan junto con el resto de herramientas, es decir, del marketing, del mix de la comunicación, que serían pues la publicidad, la promoción de ventas, el marketing indirecto, las relaciones públicas o el patrocinio. ¿De acuerdo? Entonces, tener en cuenta estos dos aspectos, es decir, fundamental de esta sesión, que recordéis que los costes, que los gastos y los costes se asignan en estos dos apartados, en los costes directos de producción y en los costes de estructura, saber un poco lo que es hacer el escandallo, diferenciar un poco lo que son las distintas partidas de la previsión del balance del balance previsional y bueno, pues tener en cuenta digamos que es una parte del departamento de marketing, ¿vale? ¿Alguna cuestión? ¿Todo claro? Pues si alguno de vosotros tiene alguna duda o les surge alguna duda a lo largo de estos días o cuando ya esté desarrollando el caso, pues por favor poneros en contacto conmigo que yo estaré encantada de resolverlas, ¿vale? Simplemente daros las gracias por acudir a esta sesión y bueno, siempre termino con una frase y en este caso es que encontré una que es muy buena, que dice que hay muchas personas que saben calcular el coste, pero que muy pocas que realmente saben identificar el valor, ¿vale? Y entonces, pues nada, muchas gracias y que tengáis un buen día y una buena semana. Chao. No sé si, Javier, ¿alguna duda tienes? ¿Las mermas a qué te refieres? ¿A cuando hay unas mermas dentro del departamento, Hay un compañero que nos dice que si las mermas se calculan dentro de la planificación comercial, es decir, el desperdicio, se calcula dentro de la producción, ¿vale? Sí, se calcula dentro de la producción y hemos dicho que pues, dependen de las unidades, depende de las unidades que se comercializan. Entonces sí, correspondería a los costes proporcionales, ¿vale? No a los costes de estructura, el desperdicio.
¿Vale? Perfecto. Cualquier cuestión, encantada de resolverla. Si os van surgiendo dudas que no aparezcan dentro de la documentación o incluso dentro de la documentación, por favor consultármela, ¿vale? Esta es muy buena. Pues nada, muchísimas gracias y ya sí que me despido, ¿vale? Pues bueno, ¿vale? Pues nada, muchísimas gracias. Chao, que tengáis buen día.